Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí estamos encerraditos Sí, sin salir. Puro teletrabajo, así que. sí, sí, yo también. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Qué bien, bueno. bien. Aquí sin muchas novedades. No pasa mucho en las vidas. Bueno, al menos en la mía no pasa mucho. Es como una rutina muy sin grandes cosas. O sea, trabajar, ver qué pasa en las noticias. No hay mucho acontecimiento alrededor. Cuando uno está así encerrado. Sí, pues. Pero bueno. Bueno, yo Hola, profe. debo decir que hago Hola. muchas cosas en el día. ¿Sí? Sí, ves que ya teniendo hijos en la casa, me parece que están en el colegio, entonces Ah, están las clases online también. claro, me imagino eso debe ser complicado. ¿Y tú también trabajas o Sí, solamente estás trabajo, aquí? Uy, qué difícil. también trabajo, entonces. Pero bueno, ¿Pero todo teletrabajo o tienes que y salir? teletrabajo, no. Tenemos un sistema de turno, pero ¿Ya? tengo, sí, tengo un permiso para ir una vez al mes casi. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo en un servicio público. Ah, verdad, sí, creo que tú me habías contado. Sí, entonces tenemos un permiso, pero si es que llegásemos a necesitar ir, va uno de mi equipo. Entonces nos vamos turnando el permiso, pero no he ido una vez en todo este tiempo. Ah, claro. Bueno, mejor, Sí, no, de todas mejor. maneras. Profe, estábamos con la duda del Policy Brief que se entrega el 20, ¿cierto? No me acuerdo cuál es la fecha que les O sea, dicen. yo la fecha que vi en el aula virtual dice 20. Ya, entonces sí, el 20. Sí, es la misma, sí, es la que debe haber puesto en cuando subí la publicación de la tarea. Esa es la fecha. Ya. Eh, Sí, porque las notas, o sea, eso lo tengo que revisar esa semana, entonces estoy tratando de hacer los cálculos para revisar, bueno, este curso y otros cursos más que estoy haciendo, Ujú. para más o menos revisar y tener las notas puestas en la fecha que me pide la universidad, que creo que es el 25, por ahí. Claro, esa es la última semana de clases, se supone. Sí, claro, esa es la última semana de clase. Sí, nuestra última clase va a ser el 23. O sea, nos queda una clase además de esta, porque la otra semana es feriado. ¿En serio? Sí, es 16 de julio. Ah, Virgen del Carmen, dice aquí. Carmen, sí, ¿verdad? Siempre. Sí, pero bueno. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy. Ujú. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Ya. Hoy día, como les había anticipado, vamos a hablar de la redacción o el formato de texto o de publicación más bien, porque combina con otras plataformas, o sea, con otros formatos, no solo texto, en redes sociales y cómo eso se relaciona y tiene una importancia grande para la comunicación de las organizaciones. Eh, bueno, como les decía, vamos a ver dos cosas. Una es por qué es importante las redes sociales y el contexto de las redes sociales en la comunicación de las instituciones y la redacción en redes sociales. Eh, a grandes rasgos, el rol de las redes sociales eh, en las organizaciones es relevante porque las redes sociales básicamente se transforman en los medios de comunicación propios de la organización. Es el canal por donde empiezan a tirar sus contenidos y a
mostrar sus contenidos, mostrar las acciones que están haciendo. También es la vía que tienen para influir, para contactarse con otras personas, con usuarios o con otras instituciones, etcétera, etcétera. Entonces son los medios de comunicación propios. Entonces aquí un periodista o un comunicador pasa a ser el editor de esos medios, el editor de los medios digitales de una organización. Y como editor, obviamente, tiene que tener una gran capacidad de controlar el contenido que se va a postear en las redes sociales y también a editar la forma en que ese contenido se va a exponer en las redes sociales. Entonces eso va a ser el rol del periodista como editor en los medios de comunicación que son propios de las organizaciones o de las instituciones o de las empresas también, etc. Otra cosa importante de las redes sociales en las instituciones es que tiene una función de sociabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación entre los usuarios, que es una relación que es totalmente activa, o sea, los usuarios están constantemente hablando entre sí y hablando además con la institución, la organización, la empresa. En el caso de que sea una empresa, hablan un poco más, por ejemplo, sobre los productos de esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces hay una relación de mucha más cercanía y de un contacto mayor entre la organización y los usuarios de las redes sociales, pero también, como les decía, tiene esta función de sociabilidad en que los usuarios también pueden entrar en contacto entre ellos y son los usuarios o las audiencias de esta misma organización. Otra gran característica, bueno, estos temas igual quizás tienen más que ver con comunicación organizacional o un aspecto más estratégico, pero es importante que ustedes lo sepan para saber cómo escribir en estos espacios. Por supuesto que no se escribe o no podemos escribir de la misma manera en que estamos escribiendo para un periodista que va a publicar algo en un medio de comunicación masiva, que sería lo que hacemos con las notas de prensa, por ejemplo. Entonces, por eso es importante saber dónde estamos metidos para saber cómo escribir. Otra característica o otra función que tiene que ver con las redes sociales es que exponen a la institución a una mayor visibilidad, o sea, la institución está totalmente expuesta a través de las redes sociales, entonces todo lo que haga, diga, está siempre siendo muy, muy, muy observado. Y en ese sentido, el rol del editor aquí es súper importante porque tiene que estar vigilando, controlando con un ojo, pero muy atento en lo que se va a publicar. Y otra de las ventajas de estas redes sociales es que permite segmentar a las audiencias, segmentar al público, a los contactos que uno tenga en sus propias redes sociales. Esto es súper útil cuando ustedes realizan campañas, por ejemplo, si la organización está haciendo una campaña de lo que sea, de la promoción de algunos derechos, de la promoción de algún producto, una campaña de donaciones, lo que sea, las redes sociales tienen muchas herramientas para que uno pueda segmentar el público, ¿ya? Segmentar por edad, segmentar quizás por gustos o tendencias de esos usuarios, y en base a eso se escribe un mensaje distinto, en base a eso se redacta algo distinto, se utilizan formatos distintos para presentar los contenidos, etcétera, etcétera. Aquí puse unos ejemplos de por qué es importante en el fondo tener un ojo pero muy puesto en las redes sociales, porque las instituciones, las organizaciones, aquí en este caso son 2 empresas las que puse, se juegan mucho de su reputación en lo que van publicando, ¿ya? Lo que pongan en las redes sociales o lo que ocurre en la institución a través de sus medios digitales puede generar crisis importantes dentro de la organización, y esas crisis que se generan a través de las redes sociales hay que resolverlas por ahí mismo, porque es un espacio de mucho alcance hacia las audiencias. Entonces aquí tenemos 2 casos de 2 tiendas que un poco metieron las patas de distinta manera. El año pasado, no sé si se acuerdan, que Falabella sacó una publicidad de unos niños que se tapaban un ojo,
No sé si se acuerdan de esa publicidad. Sí, lo habían asociado con las víctimas de las manifestaciones. Claro, claro. O sea, fue un muy mal momento para presentar algo así. Esto bajo el supuesto que ellos la tenían preparada esta campaña, según lo que explicaron, como desde agosto, algo así. Y que nunca fue la intención burlarse ni nada. ¿Ya? Pero justo la tiraron en diciembre, miren, aquí está la fecha. Cuando ya ya había pasado lo de Gustavo Gatica, ya había pasado lo de Fabiola Campillay, ya, o sea, fue en un muy mal momento tirar esta publicidad. Y la respuesta fue esta, o sea, esto pusieron en sus redes sociales, algo que también, o sea, que hayan podido malinterpretarse, como que tampoco esta respuesta pareciera ser, o pareciera en el fondo dar, o ser una salida a esa crisis, sino que más bien alimentó un poco más toda la lluvia de críticas que recibió Falabella en ese momento. Y ese fue el canal por el cual, bueno, fueron todas sus redes sociales, fue en Facebook también, me acuerdo. Pero esa fue la manera en que se hizo visible y evidente que habían cometido un error publicando esa revista donde los niñitos se tapaban el ojo, creo que era contra el bullying o algo así. Ese fue el canal, o sea, las redes sociales fueron el canal donde ellos pusieron en evidencia esto, donde los usuarios dejaron, en evidencia el error que habían cometido, el desatino, o qué sé yo, como quieran llamarlo. Y también fue el espacio donde la empresa se disculpó o donde la empresa reaccionó. Entonces tiene ese nivel de importancia. Y esta es otra que es un poco más antigua, el desde el 2014, acá no sale, pero es del 2014, cuando fue un terremoto en el norte. Y claro, tenían esto es en Twitter, estos hashtags estaban siendo muy comentados porque había habido un terremoto en Iquique y en Arica. Y Americanino tiró esto como publicidad. La mejor prenda en caso de emergencia, jeans skinny para ellos, hike para ellas. O sea, aprovechando como este minuto de pánico y donde todo el mundo estaba hablando del terremoto básicamente, para publicitar también fue un error, o sea, es un desacierto. Y también generó crisis al interior de la organización y posterior a eso, no lo puse acá, pero sacaron otro tuit diciendo perdón, no sé qué, en verdad no tenía mucha excusa, o sea, fue una torpeza. Pero esa es la visibilidad que generan o que está presente en las redes sociales. Entonces, por eso lo que decimos ahí tiene que estar siempre muy, muy vigilado, sobre todo si ustedes están a cargo de una organización, perdón, de un área de comunicaciones de una organización. Toda la responsabilidad va a recaer sobre la persona que está a cargo. ¿Ya? Otro elemento importante tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, en el contexto informacional en el que nosotros estamos viviendo, y que tiene que ver o se relaciona enormemente con lo digital, porque la comunicación digital y la digitalización de la vida en general ha generado una abundancia de contenidos, una saturación de información, entonces nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos, a una gran cantidad de información y cuesta mucho discernir qué información o qué es lo que yo quiero leer. O es muy difícil a veces tomar esas decisiones, a veces ni siquiera las tomamos, a veces nos vamos por lo que es más atractivo, por lo que es más breve, qué sé yo. Entonces el contenido siempre está compitiendo con otro contenido. Y eso genera pistas sobre cómo nosotros, como comunicadores de una organización, entramos a competir en ese mercado y en esa oferta de contenidos que hay. ¿Ya? Es súper desafiante. Y otra cosa que es parte también del contexto, que junto con esta abundancia de contenidos, abundancia de información, las personas están usando las pantallas mucho más para
para todo, o sea, sobre todo ahora ustedes lo están viviendo de forma personal, o sea, para todo estamos usando una pantalla. Es impresionante, o sea, como que nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestros momentos de ocio, pasan por una pantalla. Casi que cuando comemos, vamos al baño, dormimos, es el único momento en que no estamos sometidos a una pantalla. Incluso cuando nos vamos a acostar, miramos el teléfono. Entonces, nuestro tiempo frente a, no sé, el celular, la tablet, la tele, lo que sea, aumenta mucho, ¿ya? Y otra cosa importante es que en este ambiente de tanto contenido y de tanto estímulo que existe, se reduce la concentración, ¿ya? Se reduce porque a veces quiero mirar o leer algo, pero yo sé que hay otra información ahí, o me está haciendo un guiño, un video recomendado de más abajo, entonces pierdo la concentración. ¿Ya? O sea, mi tiempo de concentración en un contenido es súper reducido porque alrededor de ese contenido hay mucha más oferta que yo quiero mirar. Y sobre todo, no sé si yo no estoy buscando algo en particular, si solamente a lo mejor estoy leyendo, repasando algo, o estoy buscando como algo en que entretenerme, con mayor razón. Entonces a veces ni siquiera terminamos de leer algo en internet y ya hacemos clic para meternos a otra información o a otra cosa que nos pareció un poco más atractiva, etcétera, etcétera. Y internet sabe esto y nos ofrece cada vez más esos estímulos, nos hace mucho más visible cada vez esos estímulos. Como les decía, no sé, en YouTube, apenas nos metemos a un video, ya salen 80.000 videos al lado que están relacionados con ese contenido también. Y claro, a veces encontramos lo que andábamos buscando ahí y ni siquiera las búsquedas que hacemos nosotros. Como que la máquina es más inteligente y más asertiva a veces. Entonces, eso pasa, porque ya ni siquiera tenemos que buscar tanto, como que la información aparece por ahí. Y eso reduce el tiempo que yo le dedico a un contenido en particular. Entonces, ¿cómo nosotros, como periodistas de instituciones, de organizaciones que queremos promover ciertas materias, ciertos contenidos, ciertas ideas, cómo competimos en este ambiente? Es súper desafiante. Entonces, es súper desafiante porque no podemos salir con una técnica vieja o no podemos salir con una técnica que sea más del mundo offline, o sea, del mundo fuera de las pantallas. Y lo que han hecho muchas organizaciones y también muchos medios de comunicación es adaptarse a este lenguaje digital, adaptarse a estas plataformas y a la forma en que la gente ahora está consumiendo estos contenidos. Bueno, esto es en el fondo a lo que voy hoy día, o a lo que quiero explayarme un poquito más en esta clase, que ahora las audiencias tienen hábitos distintos ya. Como les decía, esta abundancia de contenido, esta exposición a estímulos que son variados y que son demasiados, la gente lo que hace, o las audiencias lo que hacen, son microinteracciones o micromomentos. O sea, uno está, como les decía, un ratito nomás mirando un contenido. Privilegia quizás contenidos que no les van a quitar mucho tiempo. Si es muy largo, uno no lo ve completo, o se lo salta, o lo va viendo por pedacitos, o qué sé yo. Entonces, un hábito de la audiencia en este contexto es vivir de micromomentos o de microinteracciones. Uno comenta, por ejemplo, algo en las redes sociales, generalmente uno hace un comentario y capaz después se olvida que comentó, a menos que alguien después responda o qué sé yo. Y a veces ni siquiera se produce esa interacción. Pero porque los estímulos son, como les decía, son muchos. Entonces, en este contexto hay que ideárselas y hay que pensar en cómo
puedo yo generar un contenido institucional que sea atractivo y que corresponda con estos nuevos hábitos de las audiencias, con estas nuevas formas de consumir los contenidos. Bueno, y antes de entrar en eso de los microrelatos, que es lo que ustedes tienen que hacer para el Policy Brief, y hasta lo que se trata un poco esta clase, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para comenzar a crear un contenido en las redes sociales, ¿ya? Cualquier tipo de contenido en redes sociales. Lo primero es que, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo, profe, tengo una pregunta, Díganme. pero tiene que ver un poco con el tema de las crisis de comunicación, en el sentido, ¿usted qué no nos puede recomendar para manejar una crisis en el caso de una mala edición de contenidos, por ejemplo? Ya. Yo no soy experta en comunicación en crisis, solamente puedo hablar como desde mi experiencia con crisis, pero Claro. no es como he estudiado el tema ni nada de eso. Pero No, pero en el contexto, en el contexto que se meta las de patas, que, dices por tú. ejemplo, claro, uno creó un contenido que en definitiva no resultó, causó polémica, en definitiva estuvo mal hecho el contenido. Entonces, ¿de qué forma se puede como resolver eso? Porque independiente de que uno, qué sé yo, dé de baja el contenido, igual queda eso, o sea, queda por lo menos lo que se La presentó. imagen, queda la Claro, imagen de que lo hiciste mal. Sí, sí, eso es súper complicado, porque lo primero, para mí, lo primero obviamente es bajar la información, porque si es una información que está mala, hay que eliminarla. Porque en cualquier momento alguien puede hacer una copia, alguien puede hacer un pantallazo, alguien puede replicar, duplicar esa información, entonces hay que bajarla lo antes posible. Esa es mi perspectiva. Y lo segundo, hay que hacer una corrección de lo que se puso ahí y hacer evidente que hubo un error, decir que hubo un error. Creo que eso es lo más sano en términos de información. ya. Y yo creo que eso contribuye a una imagen mucho más honesta de la institución. Si ustedes, por ejemplo, quieren taparlo, la gente se da cuenta, o sea, las audiencias están muy atentas, están todo el día ahí mirando, entonces, si uno quiere tapar algo, a menos que haya ocurrido un segundo que uno se condolió y lo alcanzó a borrar y nadie se dio cuenta, ok, pasó. Pero si estuvo mucho rato, si alguien ya tiene una copia de esa información, eh, es mucho mejor hacer la corrección y reconocer que hubo un error que persistir o negarlo. Yo creo que eso es mejor, como que habla de una organización más honesta, una organización que la honestidad y decir que uno se equivocó genera mucha empatía en el otro. Y yo creo que eso es importante cuando uno está comunicando y cuando uno quiere cuidar la imagen que está proyectando. Entonces, yo eso es lo que recomendaría. Gracias, profe. Y también hacer un chequeo de dónde esa información puede haber llegado, porque a lo mejor se replicó en otro sitio o en otras redes. Entonces, si es que fue así y uno no tiene acceso a borrar esa información, hay que hacer llegar la información correcta, decir que la borren, por favor. Encargarse un poco del desastre que uno generó, hacerse cargo. Eso es lo que hay que hacer, hacerse cargo. No sé si le respondo a la pregunta. Sí, profe, sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta antes de comenzar a crear cualquier contenido en redes sociales y en cualquier red social? Primero, pensar en que las redes sociales están vinculadas con otras piezas de comunicación. Por ejemplo, un policy brief puede estar conectado o relacionado con un posteo en la página web, con una nota de prensa, con un posteo en redes sociales. ¿Ya? Entonces, lo que uno publica en redes sociales siempre va a tener un link o un vínculo con algo más. Entonces, hay que tener en cuenta eso
en redes sociales. Y cómo uno lo tiene en cuenta, por ejemplo, cuando va a hacer el posteo, obviamente vincularlo con esta información más grande, priorizar qué tipo, porque a veces uno dice, ay, ¿qué puedo poner aquí? Que está en corto el espacio, si todo es importante. Y claro, o sea, todo es importante, pero hay un espacio para poner todo, y ese espacio no es en las redes sociales. Entonces uno puede priorizar contenido, etcétera, etcétera. También priorizar formato, aquí a lo mejor voy a poner mejor un video y en la página web voy a darle cabida a la galería de fotos o al texto completo, qué sé yo. Entonces siempre pensar ahí que el vínculo de las redes sociales con otras piezas comunicacionales o informacionales. Tener en cuenta que en la comunicación o en las redes sociales institucionales hay que usar un lenguaje informativo, pero un lenguaje corporativo también. ¿Y a qué me refiero con un lenguaje corporativo? O sea, un lenguaje que tenga relación con la institución en la que yo estoy. Esto un poco lo hablamos en un principio de este curso, que yo tengo que saber desde dónde me estoy parando para saber qué lenguaje utilizar. Es muy probable, obviamente, que yo utilice un lenguaje formal desde una institución. Entonces, si yo voy a ser una persona que va a manejar las redes sociales, tengo que mantener ese lenguaje en las redes sociales. Tengo que mantener el lenguaje corporativo. Hay palabras que usan las empresas para referirse a ciertas cosas y yo tengo que mantenerlas. ¿Ya? No sé, por ejemplo, las empresas se refieren ahora a sus trabajadores como colaboradores, por ejemplo. Ese es un lenguaje propio de cierto sector empresarial y de ciertos tipos de empresas. Entonces, una persona que vaya a manejar esas redes sociales tiene que cultivar ese tipo de lenguaje, ¿ya? Si yo trabajo, por ejemplo, en las redes sociales de un sindicato, también tengo que posicionarme desde ahí, entonces yo no voy a usar ese mismo lenguaje, yo no voy a hablar del trabajador como un colaborador, ¿no? O sea, además que haría la grande. Entonces, tengo que cultivar ese lenguaje corporativo, y por corporativo tiene que ver con la cultura corporativa, la cultura organizacional de cada institución, y esa puede variar. Entonces ustedes tienen que conocer esa cultura y hablar como hablan ahí. Responder también, por ejemplo, cuando tengan interacción en redes sociales, cómo respondería una empresa y no cómo responderían ustedes como personas, ¿ya? Entonces tiene que generarse eso. Bueno, y otra cosa importante es generar, a través de las publicaciones, generar conversación y generar debate. Es algo importante para aumentar la visibilidad del contenido que estoy mostrando. Si es algo que es, por ejemplo, muy promocional o algo que la gente que no le va a interesar o que lo va a mirar solamente pero no lo va a compartir o no lo va a comentar o no lo va a replicar no va a generar ningún tipo de impacto. Entonces, antes de comenzar a crear un contenido hay que pensar en eso, en cómo puedo yo generar conversación, generar debate. Quizás puedo formularlo, no sé, este contenido a través de una pregunta. Quizás puedo, no sé, utilizar un lenguaje irónico. Eso ahí es parte también de la creatividad del que está creando el contenido. Pero una recomendación importante es esa, que haya controversia, puede ser, pero también que dé pie a que se pueda seguir hablando del tema, lo que sea del tema, ¿no? Porque va a ser amplio esto, estamos hablando como de genéricos de organizaciones, y eso abarca un gran número de temas. Y otra cosa a tener en cuenta es que los contenidos que se van generando van a generar, obviamente, como les decía, reacciones en los usuarios, y esas reacciones también pueden hacer que ese contenido cambie. Por ejemplo, lo que hablábamos, los usuarios pueden detectar un error. Eso me va a obligar a mí a cambiar mi contenido. Los usuarios pueden aportar información también.
vamos a ver un poco más en detalle qué pueden hacer los usuarios y cómo yo me enfrento a ese contenido. ¿Ya? Vamos a ver en esta lámina. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, profe. Bueno, seguimos. Bueno, lo que les mencionaba de la creación o la capacidad de crear que tienen los usuarios, o de co-crear el contenido junto con la organización, tiene que ver con la bidireccionalidad de los mensajes, ¿ya? Porque yo puedo, por ejemplo, escribir un mensaje, hacer un posteo, y la audiencia puede mostrar, por ejemplo, la experiencia que ha tenido con la institución o con la marca, ¿ya? Esto es más evidente, o el mejor ejemplo son cuando hablamos de promociones de cosas. Por ejemplo, si es una organización, una empresa que está vendiendo, qué sé yo, poleras, y está promocionando una polera, un usuario de la red puede comentar y decir, uy, yo tengo esa polera, me salió buena, o me salió mala, se me destiñó, o no sé. O ahora, no sé si ustedes se han fijado la cantidad de comentarios que hay, si es que han comprado algo por internet, de cosas que no llegaron, o que llegaron mal, o, o empieza la gente a decir, hoy no me ha llegado lo que pedí, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ese tipo de contenido que la empresa va generando y que va generando reacciones en los usuarios, también va alterando ese mismo contenido. Quizás la empresa va a tener que, obviamente, responder a ese usuario, va a tener que ser más cuidadoso en la forma en que pone el contenido a la próxima vez, va a tener que tomar cierto respaldo, o si les fue bien, puede seguir impulsando ese tipo de contenidos también. O incluso puede decirle al usuario, bueno, coméntenme ustedes cuáles han sido, no sé, las poleras que más les han gustado de las que han comprado en mi empresa. Y la gente engancha, la gente responde, la gente manda su foto con su polera toda desteñida que ya la tiene hace como 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una co-creación de contenido. Como les digo, eso es mucho más evidente cuando hablamos de empresas y de marcas, pero y de quizás de empresas que venden productos, pero esto también puede pasar en el mundo más intangible, o sea, en el mundo de las ideas. La gente puede participar de campañas. Si yo estoy haciendo una campaña en relación a, no sé, como les decía, a donar algo, o a contar relatos, contar historias, contar experiencias, la gente igual puede participar y va generando contenido. Y ahí también, como les digo, depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Y bueno, en síntesis, esta bidireccionalidad, ¿en qué se evidencia? En que se puede etiquetar a la institución, ¿ya? O sea, la gente cuando comenta, escribe, te puede etiquetar a la institución en las redes sociales y crear un contenido en el que va a estar etiquetada esta organización. Subir fotografías, replicar utilizando información disponible en internet, eso puede pasar. Tenía unos ejemplos, pero déjenme ver. Profe, Dígame. por mientras, es que me quedé atrás con una cosa que dijo que cuando se hace una publicación en la red social, siempre tiene que estar vinculado con otra pieza de comunicación, ya sea online o offline. Eso Sí, sí que no me queda claro, por ejemplo, si uno va a tuitear algo, tiene que ir siempre acompañado de una foto o de un video o de otro es link. recomendable. Es muy recomendable porque, imagínate, sí, es recomendable poner siempre un link asociado a algún posteo donde pueda haber una información un poco más extendida. Ya. Si ustedes publican, sobre todo en Twitter, donde hay menos espacio, la gente siempre está buscando más. Y el Twitter o las redes sociales es solamente una ventanita. Es una ventanita por donde el usuario ve que hay algo interesante y ustedes ahí lo quieren enganchar, a un contenido mayor. Pero también a veces pasa
que todo el contenido está ahí. Y por eso ahora está muy de moda, no sé si han visto Twitter, el tema de los hilos de Sí, conversación. me Ahí ponen está uno de todo. 5, 2 de 5. Claro, ahí la gente pone todo, porque también yo creo que eso responde, esta es mi opinión, a lo que les decía, pues este consumo o estos hábitos de consumo que son cambiantes, que la gente ya a lo mejor le da lata a ir a otra página, meterse ahí a donde está el Sí, contenido, el cierto. mamotreto de Mm, contenido. Entonces, es una forma más sintética de poner toda la información, esto de los hilos. claro. O también hace, por ejemplo, la misma opinión que es más larga, la escriben, le sacan una, o sea, la suben después como una foto. Claro, también. Siempre poner una foto hace que sea un poco más atractivo, igual depende de la foto y qué sé yo, pero siempre postear algo y incluir una foto lo hace más atractivo. Pero claro, ahí en el fondo lo que hacen con el ejemplo que tú das es poner el mismo texto, pero en otro formato, un Sí. formato que quepa dentro del espacio que da Twitter. Ujú. Ya, esa era mi duda. Em, Ya, por ejemplo, aquí, no sé si vieron esto que pasó la semana pasada o la Sí, yo antepasada, lo vi. ya que la Marcela Cubillo subió esto que es de un editorial tipo columna, una columna pero hecha video, no escrita. Y, y bueno, hablaba de todas las cosas que están pasando, qué sé yo, eh, y era en el fondo un relato pequeño. Pero lo que pasó fue que, bueno, había un error que no eran 140 segundos, sino 1 minuto 40, entonces ahí empezó el troleo. Eh, y, hubo, y hubo mucho, bueno, acá no está, pero hubo también, bueno, hubo una interacción pero gigantísima con esto. Eh, Miren, si se fijan, sí, bueno, sí, quitando un poco esto del troleo y qué sé yo, lo que se ve aquí es también una forma de disponer contenido de manera breve o de manera más concisa y de una manera más acorde a las redes sociales. Entonces aquí están repitiendo lo que está diciendo ella a través del texto, lo hacen en un formato corto, que sí. Pero bueno, hubo muchas réplicas, hubo gente incluso que tomó el video y le puso otra voz, entonces el contenido se alteró. Después de esto, tuvo ella que salir a, bueno, como que entre medio dijo en algunos tweets que claro, se habían equivocado, jajaja, ja, ja. Pero obviamente eso, esa interacción con los usuarios hizo que el contenido perdiera valor, si se fijan. Eh, Punto aparte o otro tema es que quizás lo que ella dice puede ser súper impopular también y eso también hace que nadie quiera escuchar o que pierda valor. Pero independiente de eso, estos pequeños errores que van cometiendo que transforman el viral, o sea, en viral el video no por el contenido, sino que por la forma, por el error esto de los 140 segundos, que en verdad era 1 minuto 40, hace en el fondo que nadie se acuerde qué dijo. O sea, el contenido de esto, no sé, yo no me acuerdo. Lo escuché, pero no me acuerdo. Sí, Entonces, no tiene ningún impacto. ¿Ya? sí, Y eso porque nadie también, le tomó atención a lo que ella decía. claro. Y eso es también por la interacción que hubo. O sea, si yo llegué a este video, no fue para verla a ella, fue para ver qué pasó, cuáles son los comentarios, qué dice la gente, qué hizo ahora, etcétera, etcétera. Esas son como las cosas que nos llevan a esos contenidos. Pero en términos de contenido, no, no generó tanto revuelo ni tanto impacto. Quizás marcó presencia. Estamos hablando de una editorial de libertad y desarrollo, que es un centro de pensamiento, o sea, una organización, eh, una institución que hace mucho trabajo de lobby, que hace mucho advocacy o quiere influir en el desarrollo político de Chile, las políticas públicas, las decisiones públicas. Eh, entonces, comunicacionalmente podríamos evaluarlo como algo nefasto, como algo malo, porque no resultó. Profe, ¿y esto se podría haber calificado como una crisis comunicacional de parte de ella? Es que no sé qué impacto habrá generado al interior de la institución. Yo diría que no fue una crisis, porque
Yo diría que no. Diría que no fue una crisis porque el error es pequeño, o sea, este error de equivocarse en el número, qué sé yo, sí, es pequeño. Pero no sé, ahí yo no conozco la institución, entonces no sabría cuál es la interna, porque también a lo mejor hay mucha, quizás a mi institución, o donde yo trabajaría, me hubiese dado vergüenza haber cometido ese error y quizás lo bajaba y lo subía de nuevo. Pero no sé, eso yo creo que es también algo que cada institución, y como les decía, como que depende de cada cultura organizacional. No sé, quizá hay un poco de soberbia también, decir, que vamos a estar respondiéndole y reaccionándolo a lo que los internautas dicen, no, dejémoslo nomás. No sé cuál es la conversación. ¿Ya? Me da la impresión que no generó ninguna crisis de ese tipo. No fue como comunicacional, yo creo que ellos están en una crisis más bien política. Igual después ella salió en otro tuit diciendo de que había sido casi intencional. Ya, entonces, ¿viste? Entonces como que así lo resolvieron. Pero no creo que haya sido algo que escaló. Ya, no creo que haya sido algo que generó molestia o... No sé, no lo veo como eso. Pero como te digo, para tener certeza hay que conocer un poco más la organización. Y también la relación que ella tiene con la organización, el poder que ella tiene dentro de la organización también. O sea, son muchos factores. Y acá está como el Twitter de Libertad de Desarrollo, que en realidad tiene como gráficas, piezas gráficas tipo. Hay muchas mujeres, miren, todas son mujeres. Estaba mirando, todas mujeres. Pero no es algo que sobresalga. Aquí otra mujer. Todas son mujeres, todas. Acá no. Pero la mayoría de las mujeres, o sea, de la gente que tienen como haciendo charlas o qué sé yo, y que ponen en las redes sociales, son mujeres. Eso también tiene que ver con una estrategia comunicacional que hay detrás, de posicionar a sus voceras, de verse como una institución que está, no sé, dándole más espacio a las mujeres y que aboga por la igualdad de géneros y qué sé yo, pero no lo sabemos. A ver, seguimos. Bueno, esto ya les comenté, la co-creación de contenido. Como les decía ahí, eso, la interacción con los usuarios va a afectar el contenido, la calidad del contenido, la intención del contenido, etcétera, etcétera. De más está decir que hay que tener mucho cuidado con el tema del plagio, porque en Internet es mucho más fácil detectar un plagio ahora más que nunca. O sea, la gente está mucho más atenta y hay que reaccionar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la Fundación Sol nos pasó que nos plagiaron una información. Un partido político en particular, unos asesores pusieron algo como una investigación que habíamos hecho como si fuera de ellos, de él, de una persona que trabajaba en este partido. Y nosotros nos dimos cuenta y tuvimos que, porque esa información estaba en internet dando vuelta en las redes sociales y en la página web de esta institución, de este partido político. Entonces era pública, pero no, para nosotros también era público lo que nosotros habíamos generado en ese momento. Entonces no era difícil detectarlo ni difícil demostrar que era plagio, a pesar de que lo negaron de una manera que me dio tanta vergüenza, porque era demasiado evidente. Y después finalmente, obviamente, lo bajaron y pidieron disculpas y qué sé yo. Pero además está decir a ustedes que tienen que estar atentos a la información que ustedes publican, o sea, las fuentes bien claras siempre, y también a la información que publican otros y que se puede relacionar con algo que su institución haya generado. Y donde se violen los derechos que ustedes tienen sobre ese contenido. Entonces, frente a esto, un tipo de formato que está muy, o que se utiliza mucho ahora en las redes sociales,
es un estilo de mini relato o de micro relato, ya lo podemos llamar como micro relato, y que son las formas en que se están haciendo los posteos hoy en día en las redes sociales. Los posteos son las publicaciones. ¿Yo qué estoy publicando en las redes sociales? En todas las redes sociales. Están publicando mini cosas, micro relatos. Esto responde a lo que conversábamos en un principio, al diagnóstico que hacíamos de la abundancia de información, al cambio de hábito de las audiencias, a la sobreestimulación de contenido. Entonces, ¿cómo yo compito y entro en ese mercado ofreciendo mi contenido, adecuando mi lenguaje, hablando el lenguaje que se habla ahí, y ese lenguaje, o uno de esos lenguajes, sobre todo el que se usa en las redes sociales ahora, tiene que ver con escribir microrelatos, o con publicar microrelatos, porque no necesariamente a veces es texto, o solo texto. Entonces, ¿qué es un microrelato o un mini relato? Son piezas comunicacionales que facilitan conectar las marcas o las instituciones, las organizaciones, con la audiencia. Parte de su característica es que utiliza el lenguaje visual. ¿Esto qué quiere decir? Que combina un formato de texto e imagen. Esto puede ser un texto con un fondo de una imagen, sin ningún tipo de color, una imagen, digamos, un fondo de color, o sea, no me refiero a una fotografía, puede ser también una fotografía, puede ser también un video, como el que les mostré recién, de la Marcela Cubillos, que sí. Hay distintas formas. Algunas de sus características, que fomenta la rapidez, fomenta que la gente pueda leer de manera rápida, y también yo diría que la rapidez entendida en la producción de esa pieza, porque si es algo micro o mini, me voy a demorar mucho menos en hacerlo y en subirlo a las redes sociales. Eso también es una ventaja, y eso también es bueno para optimizar la labor comunicacional y las tareas del periodista. Y esto que tiene un componente emocional en la comunicación. Esto puede ser que sí y puede ser que no. Pero muchos de los contenidos exitosos de las redes sociales, de alguna u otra manera, tocan a ese público, tocan a la audiencia, en algún sentido un poco más emocional. Y esa es una forma de engancharlo. Es una forma de engancharlo y de destacar dentro de esta abundancia de contenido, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser un componente relevante o el componente principal. Pero cuando uno está contando una historia, ¿ya?, que vendría siendo este micro relato, cuando uno cuenta una historia genera cierta conexión con o esa historia, para que sea interesante, es porque generó cierta conexión, o fue significativa, o está siendo significativa para ese auditor, o para esa audiencia, para ese internauta, o qué sé yo, para ese usuario. Está siendo significativa, y eso también está conectado con una emoción que le debe haber generado. Y ese es una especie como de herramienta y de gancho que puede ser útil para generar un posteo exitoso en las redes sociales. Y veamos algunos ejemplos ahora. Instagram es la plataforma quizás más popular que cumple con esta estructura de los microrelatos, o que facilita mucho más este formato de los microrelatos, porque hay información que es breve, y es información también que es visual, ¿ya? Y es apta para esos micro momentos, o sea, todo lo que está en Instagram es apto para eso. O sea, yo no me meto a Instagram para demorarme 10 minutos por posteo, ¿ya? Yo estoy mirando Instagram, no sé si ustedes tienen Instagram. Sí, yo tengo, profe. Ya. Cuando uno se mete ahí, no está como mirando 15 minutos, 10 minutos, una cosa, va pasando rápido por las fotos. Entonces, el formato mismo de esta red social facilita, o
o es funcional a esta idea de los microrelatos. También tiene esto de las stories, que uno puede poner una historias breves, además de los contenidos que se van publicando, que básicamente es contar una historia que va a durar 24 horas y después se va a eliminar, y son por formato, solamente se pueden subir, por ejemplo, videos de menos de 14 segundos, creo, y fotografías y contenido así muy corto, muy preciso. Entonces la audiencia igual está acostumbrada a ese tipo de cosas. Entonces Instagram es como, cumple con esta estructura mucho mejor que otras redes sociales, pero igual es aplicable este formato a otras redes sociales, ¿ya? Sobre todo en Twitter y también en Facebook. Pero la diferencia es que Facebook permite expandir un poco más este contenido y este microrelato. Tiene más espacio, o sea, y también hay que considerar que las audiencias son distintas. No las mismas personas que ven Facebook necesariamente son las que ven Instagram. Entonces ahí es importante el tema de segmentar a la audiencia, porque eso va a influir en cómo yo presente ese contenido. Pero también esos mini relatos o micro relatos se pueden utilizar y se pueden adaptar a todo tipo de redes sociales, ¿ya? Incluso también a LinkedIn, que es otra red social más profesional. Entonces veamos algunos ejemplos de a qué me refiero con estos micro relatos o mini relatos. Veamos Instagram directamente. Bueno, acá tenemos este, por ejemplo, de la Fundación Sol, que dice: ¿cuánto más baja puede ser la pensión si retiro el 10% del ahorro? Y acá lo explica en una gráfica. Acá para los hombres, monto sin retiro de 10%, con y sin retiro de 10%, para mujer con y sin retiro del 10%, y conclusión. El impacto es de entre 2.000 y 20.000 pesos. Y acá explica esto. Esto es un micro relato. Quizás dentro de los microrelatos que hay pareciera ser uno un poco más extenso, porque bueno, tiene varias fotografías, hay harto texto dentro de la fotografía, entonces quizá es uno de los más extensos, pero hay otros mucho más simples. Por ejemplo, la revista Paula, que no es una organización, pero propiamente tal, es un medio de comunicación, pero también yo creo que tiene muy buenas gráficas en redes sociales. Por ejemplo, hace esto. Esto es solamente texto, pero como que invita a leer, ¿ya? Invita a leer, eligen una cuña que sea atractiva, y bueno, acá está el contexto, y si se fijan es bastante larguito. Acá también tienen otra, acá por ejemplo es como más, bueno, ellas conocen a su público, conocen como su público objetivo, entonces saben qué información está buscando, qué información les va a interesar, y eso también obviamente da forma al contenido. ¿Hasta qué edad pueden usar pañales? Esto es más pensado en las mamás y en las mamás que quieren informarse sobre esto, quizás mamás que no tienen tanta experiencia o qué sé yo. Entonces, ¿hasta qué edad pueden usar pañal? Y aquí está la respuesta. Entonces, esta es una forma, es un texto corto, cortísimo, con ese fondo, y aquí un poco la respuesta con una cuña. Esto va a ser más larguito, pero también podría ser más corto. Y acá, ¿cuál era otro? Esto, por ejemplo. Esto también utiliza muchas ilustraciones. Y aquí vemos que dice: bien gordita ella, y habla un poco sobre la mala costumbre que existe de hacer comentarios sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces da pie a todo ese tema, ¿ya? O sea, en vez de decir, no sé, quizás podría haber habido otra forma menos atractiva de hacerlo, o esto quizás llama la atención, pero podrían haber escrito como, quizás haber puesto el titular de la nota acá, y quizás no iba a ser tan atractivo como esto. O podrían haber puesto este mismo texto, haberlo puesto aquí completo, y quizás no iba a ser tan atractivo. Entonces, ahí la forma de comunicar tiene que ver con
con la audiencia a la que yo estoy pensando, ¿ya? De cómo voy a darle forma a este contenido para que sea más atractivo. Y también, o sea, es una cosa de experimentar, porque, o sea, creo que nadie va a tener la fórmula exacta ni la fórmula mágica para que esto funcione. Uno puede hacer un estudio y decir, bueno, mi audiencia es esta, conozco esto ha resultado, pero puede probar y ir descubriendo cosas nuevas, ir haciendo cambios. Yo creo que en las organizaciones tienen que darse el espacio para ir probando. Y las organizaciones muchas veces igual quieren irse a la segura, quieren siempre tener controlado el tema de las audiencias y de que lo compartan harto, de que los pesquen harto, siempre, desde el día uno. Y para eso, por ejemplo, a veces cuando son instituciones que tienen recursos, contratan agencias, contratan un montón de tipos de servicios que ayudan a visibilizar muy rápido la organización. Pero yo creo que también se trata de instalar esas capacidades en la misma organización y no depender de una agencia externa que venga a hacer ese trabajo. A veces la agencia externa no sé, mi experiencia trabajando con agencia externa no es buena, la verdad. Pero a veces no conocen tanto a la institución. Hay muchas, igual quizás con las que yo trabajé no eran tan buenas. Pero pasa eso, que estas agencias a veces no conocen tanto a la organización, entonces los consejos o las recomendaciones que pueden dar no son las adecuadas para esa institución, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, esta es otra. Dice, el cuidado del medio ambiente exige acciones de todos. En Asimpres estamos comprometidos. Y uno queda medio colgado, entonces tiene que ir para allá. Entonces, estamos comprometidos con el medio ambiente a través de estos acuerdos de producción limpia que se hacen con el Ministerio del Medio Ambiente y esta cosa, la Agencia para Sustentabilidad y Cambio Climático. O sea, acá explica un poco, con una gráfica igual atractiva, pero no está contando una historia, si se fijan. Aquí me está contando que Asimpres, que es la Asociación de Empresas Gráficas de Chile, lo que está haciendo es que se está comprometiendo con el medio ambiente a través de la firma de unos acuerdos con el ministerio y qué sé yo. Más hay una historia que me están contando. No sé si puede haber algo emocional aquí. Puede haber algo emocional. Puedo yo decir hoy, bueno, hay preocupación por el medio ambiente, es un tema que me toca, respeto al medio ambiente, me agrada que la gente se preocupe, especialmente las empresas que están deforestando. Entonces, como les decía, lo del componente emocional puede ser muy subjetivo, no necesariamente significa hablar desde el corazón o hablar desde la guata y hablar de las emociones, no significa eso. Puede ser, como les digo, hablar de un tema que genere empatía y que genere interés y que sea una causa, en el fondo, una causa social. Eso es parte o genera emoción. ¿Ya? Acá hay una causa, vemos una causa, pero lo que vemos también es que esta es una empresa o una asociación que podría ser también perfectamente acusada de generar daño al medio ambiente, ¿ya? Porque son las imprentas. ¿Ya? Pero lo que ellos están contando es que ellos también están preocupados, pues entonces están haciendo cosas. Y bueno, eso. No me acuerdo si tenía otro. Acá, por ejemplo, en el tema de la Fundación Sol y el tema de las pensiones también puede haber algo de emocionalidad, si ustedes se fijan. O sea, este en sí mismo es un tema que genera mucha tensión, porque también es un tema que nos toca a todos, porque todos en el fondo después algún día vamos a ser viejos y nos vamos a jubilar. Entonces estamos muy interesados en saber lo que pasa. Queremos tener argumentos para defender ciertas ideas en relación a las pensiones, queremos informarnos, queremos saber qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces también hay un componente emocional en esto. Y acá también, porque hay aquí un tema que está asociado a un público, no sé, acá los temas que tratan quizás son mucho más psicológicos
íntimos. Entonces ahí hay en sí mismo quizá una conexión mucho más directa a temas de la revista Paula, ¿ya? Bueno, esos son ejemplos. Acá tengo otros, pero se los voy a dejar ahí en el PowerPoint, que son hilos de Twitter. Ustedes después los pueden mirar para que ya no quiero aburrirlos más. Y, no, eso era otra cosa. Y para concluir, en el fondo, en las redes sociales, lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar o transformar esa comunicación tradicional al lenguaje de las redes sociales. Y ya hablamos de cómo es ese lenguaje. Ese lenguaje depende de las audiencias, depende del tipo de audiencia dentro de una gran audiencia. Ese lenguaje depende también de la cultura organizacional o de la cultura corporativa de la organización o de la institución en la que yo estoy. Eso va variando. Y algunos consejos o tips en el fondo es que, por ejemplo, se pueden desgranar o desarmar algunos contenidos que yo ya estoy armando para otros, por ejemplo, para otros públicos, una nota de prensa, yo la puedo transformar en una mini historia, puedo sacar algún contenido interesante de ahí y crear esta mini historia. En el fondo adaptar ese contenido. Lo mismo con el policy brief. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer una vez que terminen el policy brief, que también es parte de la evaluación. Generar microrelatos, microhistorias que puedan contarse a través de este formato, de una estructura de microrelato, de mini relato, pensando en una red social como plataforma, pero en base a este contenido que ustedes mismos están creando con el policy brief. ¿Ya? Entonces, cualquier contenido que está en la web se puede adaptar a este formato de microrelato. Yo, por supuesto, que puedo subir el policy brief completo a la red social, puedo poner un link directo a la página y decir, este es el policy brief, pero eso no va a generar tanto impacto como si yo me la ingenio y cuento una historia, que, por ejemplo, dé cuenta de los hallazgos primero, que dé cuenta de por qué esto es importante, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo desgranar o desmembrar las partes quizás más interesantes del policy brief y eso ponerlo como gancho en las redes sociales, ¿ya? Y acá como un tips que me gustaría darles es cómo administrar en instituciones, no sé si conocen esta plataforma que se llama Hootsuite, tiene una versión pagada y una versión gratuita, pero es una herramienta útil para administrar redes sociales o cuentas de redes sociales de instituciones. Pueden poner ahí en esta plataforma distintas redes e ir mirándolas y monitoreándolas. De esto no se trata este curso, no es de herramientas digitales, pero igual se los dejo aquí para que, no sé, en el caso que algún día necesiten monitorear hartas redes sociales, esta es una herramienta buena. Hay otras también, pero yo he usado y trabajado con esta. Y permite ver qué se está diciendo de la organización, la interacción con los públicos, con las audiencias, y además simultáneamente publicar cosas en distintas redes sociales. Y para la última clase, que es la del 23 de julio, que nos queda en el fondo solo esa clase, porque como les decía al principio de esta, el 16, que es la otra semana, es feriado, vamos a ver herramientas, 2 herramientas, y un poco de formato y de estilo de cómo hacer un newsletter de una institución. ¿Ya? El newsletter es una herramienta comunicacional de comunicación interna, también externa, propia de una institución, entonces tienen que conocerla, saber de qué se trata, qué tipo de newsletter hay, ver ejemplos y cómo se hace, ¿ya? Cómo pueden hacerlo. Me gustaría que eso lo aprendieran, lo supieran, lo conocieran, entonces de eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y también, bueno, un kit de clipping, pero eso ya es más fácil y es como para que lo sepan, pero lo que más me interesa es que aprendan lo del newsletter y con eso ya creo que estaríamos completando los contenidos del curso, de este curso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, por lo menos yo no. O sea, solamente la próxima semana es la entrega del briefing, entonces.
Eh, El ¿Cómo? 20 dice. El 20, pero la próxima semana no es 20. Ah, verdad, verdad. Ya, el 20 entonces. Ya, sí, Ya. viste, me confundiste. Tú misma me preguntaste el... Ya. Profe, ¿y el briefing tiene algún formato especial? Perdón, que esa parte no la capté. Em, o sea, ¿Estaría bien como deporte tamaño carta? sí, tienen que hacerlo, pueden hacerlo en un Word perfectamente, le ponen, tiene que tener la estructura del Policy Brief, que la hemos visto en Ujú. otras clases, que tiene un resumen, mensajes clave, eso tiene que ir. Pero en términos de diseño, lo pueden hacer en un Word, formato carta. Si quieren ponerle más color, lo pueden diseñar en Canva o en algún programa de diseño de documentos. Hay varios gratis en internet. Ya, Eh, súper. Ahí pueden explorar. Les recomiendo uno que se llama Canva, que trae plantillas, qué sé yo. Sí, sí, lo ubico, profe, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, chicos, no hay consultas, dudas. Eh, Profe, las correcciones que nos hizo del avance del Policy Brief están en el aula, o sea, en el Sí, campus. sí, yo la subí a los Me que recuerdo. habían. A ver, me parece que tú mandaste una o no. Sí, 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 nosotros mandamos con la Natalia Ríos. Ah, sí, yo me acuerdo que creo que la comenté y la Sí, subí. y fuimos de las primeras, pero justo no estábamos en ese momento. Que lo Íbamos mandamos por a mail. A ver, déjame revisar si la subí, pero me acuerdo que... Ya, a ver. No, parece que no la tengo. O no se las mandé. O no se las dejé. A ver. En el campus virtual no está, profe. Ya, a ver. Pero me acuerdo que les comenté algo y no se las mandé por mail. No. No. No, en el campus virtual dejé la de Carlos Arriola y no me acuerdo con qué la hizo. Y la de Fabián, que no me acuerdo si con qué la hizo tampoco. No sé si hay alguien más que aparte de ustedes que me haya mandado. Es que claro, profe, nosotros se la mandamos por correo el mismo día, parece, o ante el día anterior, pero no lo subí al campus yo. No, si acá la tengo la de ustedes. Ah, ya. Ya, pero tampoco le hice muchos comentarios así, muchas cosas. Oh, Acá tengo el comentario, porque está bastante buena. Ahí se la voy a subir, pero la tengo aquí revisada. ya, profe, gracias. Gracias. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Cuídense mucho. Cualquier cosa me consultan. Estamos viéndonos Ya, porque estés el bien. 23. Ya. Nos vemos el 23. Chao, chao. No, profe, que esté bien. Igual. Chao, chao. No, profe, gracias. De nada. Chao, chao.